entonces decía el tema de la inversión extranjera directa en el sector de la industria manufacturera en Bolivia. Y una de las cosas que uno ve al revisar la historia es que justamente es la inversión extranjera directa que en su momento tal vez no se llamaba así, porque esta clasificación en las cuentas nacionales tal vez es posterior, pero en los años 20, cuando se da el primer empuje de industrialización seria en Bolivia, son básicamente capitales extranjeros con migrantes extranjeros que vienen al país y traen sus capitales y traen el famoso know-how, ¿no? El saber hacer industria, el saber hacer manufactura. Y llegan al país y empiezan seguramente y en sociedad con inversionistas bolivianos a generar una gran base industrial. La verdad es que habría que revisar las cifras y en esta época, en la década de los 20 y lo que va del 30, se dio una gran ampliación de la capacidad instalada industrial. Se crearon empresas que hasta hoy perduran, por ejemplo, la fábrica de cemento de Viacha, que es la Sociedad Boliviana de Cemento, la Cervecería Boliviana Nacional, entre otras, pero también algunas que han desaparecido, como las textileras Said, Forno y Solino. Sí. Y bueno, también el periodo o el tiempo del crédito, o sea, ¿cuánto tiempo? Perdón, hay una interferencia. Sí, ya lo hemos. Y entonces, digamos que podríamos decir, sin exagerar, que el hecho de que Bolivia tenga alguna industria ha sido producto del capital extranjero y el know-how traído por migrantes que apostaron a generar un crecimiento y una inversión en este sector. En la década también en la que hubo una importante expansión económica producto del primer boom del estaño, ¿no? Entonces, luego vamos a ver a lo largo del tiempo que han habido ciclos de inversión extranjera, pero normalmente ha sido parte de la actividad industrial más importante, la que generan los capitales de origen extranjero. Como ustedes saben, y eso lo voy a decir muy rápido, la inversión es tema fundamental para el crecimiento de la producción y del ingreso, y bueno, tiene un efecto inmediato que normalmente en el país, digamos, por series históricas, se calcula que cuando se invierte un 20% del PIB, por ejemplo, el país crece, hay una razón de 4, crece a 5%. ¿No? Entonces, una idea importante es ampliar la inversión. Pero ese es un efecto que se da año con año, digamos, en lo inmediato. Pero el efecto más importante de la inversión es que crea capacidad productiva y genera el acceso a nuevas formas de producción, a nuevas tecnologías, a nuevos métodos organizativos. Y esto, cuando sucede en la industria, es algo muy importante porque la industria tiene la característica de ser el sector con mayor innovación y con mayor productividad, digamos, ¿no? Dentro de la economía del país. Aunque esto, digamos, no se compara con las situaciones que han tenido las inversiones en el sector de recursos naturales, en minería sobre todo, las inversiones y en petróleo y gas en estos sectores han sido muy cuantiosas. Sin embargo, yo destaco que en el sector de la industria manufacturera, a lo largo de la historia ha sido muy importante. Y tal vez no solamente es ese periodo, también hay periodos posteriores en el que han habido también situaciones de estabilidad y de crecimiento en el que capitales externos han participado en el país. Y recientemente también la vinculación física de la infraestructura caminera y de aviación del país.
La bonanza de los años 70 también tiene una gran cantidad de atracción de inyección de capital, de ahorro externo, pero bajo la forma también de endeudamiento, ¿no? Y aquí podríamos decir que hubo el capital, pero la inversión fue mal ejecutada en los años 70, y de ahí también sus consecuencias posteriores que tuvieron que ver con la crisis fiscal, sobre todo propiciada por la crisis de la deuda externa, y lo que derivó en hiperinflación y la caída y la destrucción de capital y la desinversión que hubo en los años subsiguientes. Después tendríamos, digamos, como otro periodo interesante para analizar, bueno, todos son largos periodos históricos, el de la estabilización, el crecimiento y la liberalización y capitalización, donde la inversión extranjera directa fluye en importantes cantidades y permite desarrollar lo que después va a ser los fundamentos para la bonanza que hemos vivido desde el 2005, que es a partir de las inversiones extranjeras que se dan en el sector de producción de gas, ¿no? Con la perforación de pozos, la construcción del gasoducto Santa Cruz, Sao Paulo, etcétera, ¿no? Que después sus frutos se van a ver cuando en posteriores años se tenga esa cantidad de recursos que entró al país. Entonces, aquí hay un gráfico de cómo en los años 90 fue principalmente la inversión extranjera directa la que generó este crecimiento de la inversión, que ni siquiera llegó al 20% del PIB, pero que fue importantísima. En cambio, la inversión pública se contrajo y la inversión privada mucho más. En fin, el periodo subsiguiente, cuando más bien el relevo lo toma la inversión privada y la inversión pública. En lo que vemos por sectores, claramente el sector de los recursos naturales es el que mayor inversión va a recibir. El de las manufacturas muy poco, hay un ciclo, pero esa pequeña cantidad, digamos, relativa respecto a los otros sectores, es importante para el sector mismo, como vamos a ver más adelante. Aquí, entonces, ya están las cifras y vemos cómo la inversión extranjera a partir del 2006 tuvo importantes montos, ¿no? Que fueron creciendo, pero sin embargo sus efectos productivos no han sido tan importantes como fueron las anteriores mencionadas en el sector de hidrocarburos. En ese sentido, aquí hay un dato que proporciona la CEPAL de acervo de inversión extranjera directa, o sea, quiere decir la inversión extranjera acumulada a lo largo del tiempo, y que el 2001 llegaba a casi 6.000 millones de dólares, y el 2020, el punto más alto es el 2017 a 12.200 millones de dólares, y esto va cayendo relativamente porque hay un flujo negativo de inversión extranjera directa en los últimos años. Bien, ahora en cuanto al sector industrial manufacturero, vamos a ver cómo, y hablando del periodo que empieza en los años 90, se van dando algunas inversiones. El 93, Unilever, Andina Bolivia, que es una de las empresas que vamos a estudiar con más detalle, adquiere y se fusiona con 4 empresas del mismo rubro que las aglutina, es Kimball Lever, Kimball Indesa, Patria y Cambogras. En 97 entra una empresa que se llama Itacamba y empieza a operar con aportes de capital de una empresa Votorantim, empresa brasilera que posteriormente se venderá a la española Molina S.A. En 96 el grupo Gloria adquiere la PIL en La Paz
y en Cochabamba, posteriormente el 99 la PIL de Santa Cruz. El 98, el 50% de las acciones de la fábrica de aceites SAO pasa a la multinacional ADM, que compró el saldo, o sea, el otro 50% en el 2001. En el 98 se vendió el 51% de las acciones de la fábrica de papel Kuppel-Indupel a Kimberly-Clark. 5 años más tarde, en 2003, adquirió el porcentaje restante, o sea que ahora es propietario del 100% de las acciones. El 2000, el 24% de las acciones de la Cervecería Boliviana Nacional son adquiridas por Quilmes, por 71 millones de dólares. Luego va a adquirir más acciones y va a lograr controlar la empresa con el 69.8%. También va a adquirir la empresa el 70% de las acciones de Taquiña y el 100% de la cervecería Ducal, fusionando a todos estos y generando el grupo que ahora se llama Cervecería Boliviana Nacional. El 2011 la fábrica de galletas Pagal se vende a Nestlé por 133 millones. En 2014 compra del 34% de las acciones de bebidas bolivianas por parte de la compañía Cervecería Unidos de Chile. En 2015 se vende la Sociedad Boliviana de Cemento, Sobose, el 51% al grupo peruano Holding Cementero S.A. Y por 300 millones, este holding va a obtener el 98% de las acciones, tomando el control total de la firma. En 2015, Itacamba, de la que ya habíamos hablado, invierte 220 millones de dólares y construye una nueva planta en Yacuces, Santa Cruz. En 2018, Alicorp adquirió 2 principales compañías del rubro de oleaginosas, la industria de aceites S.A. Fino y ADM SAO por dólares 115 millones una y 293 millones la otra. En 2019, Unilever Andina, de la que también habíamos hablado, Bolivia adquirió las acciones de la empresa Astric en Cochabamba, que producía artículos de aseo personal y de limpieza, líneas que pasan a la cartera de Unilever Andina Bolivia Sociedad. Esta es, digamos, la línea del tiempo. Aquí he sacado las empresas industriales con participación de capital extranjero por importancia y son en la industria manufacturera las más importantes, las que tienen mayor capital, mayores activos, mayores ingresos, utilidades, etc. ¿No? Aunque hay algunas aquí que tienen un sitial y que solo son capital nacional, como Industrias Oleaginosas S.A. IOL, ¿no? Otra boliviana también es Ingenios Alcolero, ¿no? Aguaí, que también tiene participación nacional, pero si vemos la participación de la inversión extranjera directa es muy importante en el sector y analizando sus datos y su desempeño son las que tienen un mejor desempeño, un mejor retorno respecto a sus inversiones y respecto a al capital invertido, o a sus activos. Entonces, el propósito del trabajo también era abocarse a 2 casos de estudio emblemáticos y hemos elegido en este caso a CBN y Unilever Andina Bolivia. Algunos criterios para la selección fueron que son industrias con control de capital extranjero, que la industria extranjera ha impulsado su crecimiento y modernización empresarial, que sus prácticas empresariales se aproximan al concepto de capital constructivo, que genera un efecto de modernización y emulación en el resto del sector industrial manufacturero en general, que lideran apertura de nuevos mercados y nuevas prácticas corporativas, que desarrollan actividades de responsabilidad social empresarial y cuidado del medio ambiente, formando parte de su agenda y práctica empresarial, no solo en Bolivia, sino del grupo en general. Y tienen un poder de mercado representando alto porcentaje de la oferta al mercado boliviano.
Entonces, la CBN, cuyo capital es actualmente en un 85.6% de Lascam Beverage Company, que anteriormente se llamaba InBev, y un 1.03% de la Corporación de Seguro Militar, y el 11.45% de varios otros pequeños accionistas. Fue creada en 1877 por emprendedores alemanes. Es una de las empresas más antiguas del país. Tuvo varios periodos de expansión y se ha constituido en la más importante productora de cerveza del país, con predominio en el mercado. Cerca del 70% del mercado lo controla CBN. Dentro de las empresas privadas es la empresa con mayores ventas y es uno de los principales contribuyentes en impuestos. Se ha expandido considerablemente en las últimas décadas, aunque como vamos a ver en la coyuntura actual, o más precisamente en la coyuntura del COVID, que es hasta donde llegaba el estudio, tuvo algunos problemas. Cuenta con 5 plantas de cerveza, una fábrica de enlatados y 2 de refrescos, 7-Up y Pepsi. Además distribuye marcas internacionales del grupo InBev o Lascam Beverage Company. Su competencia principal es la cerveza de contrabando, no tanto un productor nacional. Y bueno, lo que se diagnostica, como vamos a ver más adelante, es que hay una pérdida de competitividad de la empresa por el tipo de cambio y las tasas impositivas que en los últimos tiempos se ha elevado. Aquí está una foto de sus principales productos, sus marcas, digamos, dentro de los cuales hay algunos que son importados, pero distribuidos por el mismo grupo. Su más importante marca es la Espaseña. Emplea 1.700 empleados directos y 6.200 indirectos. En cuanto a impuestos, el 2020 ha pagado 1.553.4 millones de bolivianos. Tenía planeado una inversión de 245 millones de bolivianos, que creo que se ha detenido este plan, este proyecto, por la situación que ha atravesado en los últimos tiempos. Utiliza una gran cantidad de medios de transporte que no son propios de la empresa, pero digamos, son parte de los empleos indirectos que genera, con 600 transportistas y fleteros que trabajan, digamos, distribuyendo sus productos. Bueno, tiene las 5 plantas en La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, y Tarija, perdón, y las plantas de gaseosas, 2 plantas de gaseosas, y 18 centros de distribución. Viendo sus utilidades sobre ventas, y estamos en la parte de abajo, digamos, empezando desde abajo, en 2014, eran impresionantes, tenían utilidades sobre ventas del 61.2%. Estas van a ir disminuyendo un poco, pero el 2018 es un gran año para la CBN, pero después con el 2019 y sobre todo el 2020 con el COVID, sus ventas van a caer significativamente, sobre todo porque se deja de llevar a cabo estas entradas y fiestas patronales que hay en todos los departamentos y en todos los pueblos, ¿no? Donde el consumo de cerveza es muy alto. Aquí hay unos datos sobre rentabilidad económica, ROA, y rentabilidad financiera, que en relación con las utilidades sobre ventas sí son altas y considerables, sobre todo en términos relativos viendo otras empresas. Es de las empresas que mayor utilidad genera. Entonces, como decíamos, por el COVID, actualmente las perspectivas no son muy buenas para la CBN según sus ejecutivos. Han caído sus utilidades,
¿no? Sus ventas han disminuido en 27% y sus utilidades han caído al 11.8% en sobreventas. Han caído sus tasas de rentabilidad y no ven señales claras de mejoría en el ambiente empresarial y de negocios en el país. Esto decían los ejecutivos el año pasado. Al contrario, están esperando que había anuncios de elevación de impuestos y no hay una estrategia clara de combate al contrabando en el país. Más bien, lo que ven ellos es que de alguna manera el contrabando es permitido y a veces se podría decir hasta incentivado. Entonces, esa es la verdadera amenaza que tiene la cervecería. La cervecería boliviana nacional. Perdón por mi garganta, estoy un poco ronco. Entonces, los planes de inversión, como habíamos dicho que había un importante plan de inversión, está en statu quo y están viendo como estrategia defensiva, así como es importar los productos de sus filiales, de plantas que forman el mismo consorcio o cadena global en países vecinos. Importar directamente también la cervecería para combatir el daño que les hace el contrabando. El sector, y sobre todo esta empresa, está reclamando una ley de promoción de inversiones que se ha emitido, pero no tiene reglamentación. No hay reglas claras y los incentivos no existen. Entonces, esta ley que aún no se emite, en la que aún no se emite su reglamentación, está generando problemas. Ahora, la empresa tiene prácticas bien interesantes de responsabilidad social empresarial. También hay un programa de consumo responsable donde están, de alguna manera, digamos, sugiriendo que no hay que tomar en exceso y que no hay que ser responsable, no si manejan uno que no tome, entonces, ese tipo de cosas. Y tienen programas en temas de cambio o de protección del medio ambiente, de ayuda a los barrios desfavorecidos. También tienen buenos, interesantes programas de capacitación laboral. Y bueno, también ha tenido varios problemas judiciales y la autoridad de empresas del gobierno le ha sido desfavorable y también la justicia, injustamente según ellos, les ha cobrado multas, etc. Pasamos a la otra empresa, Unilever Andina Bolivia. Forma parte de la multinacional Unilever, que había sido fundada en 1890 en el Reino Unido, y actualmente es un conglomerado que tiene más de 400 marcas y se encuentra en más de 150 países, es decir, prácticamente en todo el mundo. Esta empresa llega a Cochabamba a finales del 93 con la adquisición y fusión de 4 empresas que ya hemos mencionado, ¿no? Kimball Lever, la empresa adquirida fueron Kimball, el nombre que adopta inicialmente adquiriendo estas 4 empresas es Kimball Lever, porque las empresas adquiridas fueron Kimball, Indesa, Patria y Cambagras. Actualmente genera más de 3.000 empleos directos e indirectos. Ahí no hay una precisión en la data. Su principal planta está en Cochabamba, cerca de Quillacollo, me parece. Tiene también centros de almacenamiento y distribución en Santa Cruz y el Alto. El 2019, como habíamos mencionado ya, habíamos adelantado en la línea del tiempo, Unilever concretó la compra de acciones de Astrix en Cochabamba, que producía artículos de aseo personal y de limpieza, ampliando, digamos, su gama de oferta de productos. Bueno, este es un listado de algunos de los productos que produces. Es bien variado, ¿no? Detergentes, productos de limpieza, jabones,
desodorantes, shampoos, etcétera, hasta algunos productos de alimentos. Aquí una foto de sus... Para cada línea de sus productos, o sea, de tipo de productos, detergentes, polvo, shampoo, jabón de barra y sulfatación, tiene diferentes plantas. Y compró Astrix, que tiene otra planta y la incorporó, digamos, en el consorcio, ¿no? Sobre todo dicen que adquirió Astrix porque tenía una línea de lavavajillas y acondicionadores de ropa que muy interesante y que no tenía previamente Unilever. Las utilidades de Unilever no son tan importantes como o tan grandes como las que mostraba la Cervecería Nacional, y el 2020 ha tenido más bien utilidades negativas o pérdidas, ¿no? Esto es un tema que seguramente en este último año ya han recuperado, porque, bueno, se ha reactivado la economía. Sus ventas han ido, de alguna manera se han mantenido, aunque han ido en los últimos años bajando, sobre todo el último que se estudia, el del 2020, por el tema del COVID. Antes de que se produzca lo del COVID, o más bien, cuando se empezó a producir los contagios del COVID, etcétera, Unilever estaba muy optimista porque pensaba que los productos que producía de limpieza y empezó a producir también alcohol en gel y estas cosas, iban a elevar las ventas. Pero no, parece, por lo visto, no pudo alcanzar esa situación, más bien tuvo pérdidas. Alfredo, iremos redondeando, ya estamos un poquito en el tiempo. Ya, sí, estoy entonces. Ahora, entonces, ¿por qué consideramos a estas empresas como capital constructivo? Están legalmente establecidas, generan una producción interesante que abastece el mercado interno, generan empleo y actividad en el mercado interno, ¿no? Actividad de todo tipo, ¿no? Sobre todo la comercialización, el transporte, o sea, esto que se llaman los empleos indirectos. Pagan impuestos, exportan y sustituyen importaciones. Realizan inversiones de reposición y ampliación de su capacidad instalada. Incorporan know-how en cada una de sus ramas específicas y actúan en consecuencia, modernizando y generando una imitación, una especie de norma que es copiada por otras empresas o de prácticas interesantes, modernas en organización, en administración, etc. Tienen buena relación o buscan tener buena relación con comunidades y tienen acciones de responsabilidad social empresarial sobre las comunidades que están alrededor de sus plantas. Tienen prácticas respetuosas del medio ambiente, no contaminante, y alguna idea hay de buscar ampliar su arraigo en el país y conocimiento de la cultura y idiosincrasia, porque eso también les permite ser innovadores para el mercado donde están actuando. Entonces, estas serían las conclusiones. De otro lado, también es importante señalar que capacitan a su personal, están impulsando, incluso con las universidades, la innovación y el trabajo conjunto en este campo de innovación con ellas. Eso sería. Muchas gracias.